Sistemas de numeración. Operaciones. Base 2. Suma. Bueno, para realizar cualquier tipo de operación en cualquier tipo de base, vamos a tener siempre en cuenta tres parámetros. En este caso, para la suma, tenemos el siguiente ejemplo, y los parámetros a tener en cuenta son los siguientes. Primero, que para realizar las operaciones vamos a apoyarnos utilizando el sistema de numeración convencional o sistema de numeración base 10. También vamos a tener en cuenta cuáles son los dígitos que pertenecen o cuáles son los dígitos permitidos a la base en la que estamos operando. En este caso, siendo la base binaria, tenemos tan solo los dígitos 0 y 1 como dígitos o símbolos permitidos. Y finalmente, vamos a tener muy en cuenta cuál es nuestra base, en qué base estamos trabajando. En este caso es la base 2, por ende el número 2 nos servirá para ciertas operaciones. De inmediato comenzamos a operar. Primero identificamos los elementos de nuestra operación, que en este caso son el sumando número 1, el sumando número 2 y el resultado. Comenzamos a operar por la primera columna de derecha hacia izquierda. En este caso tenemos que el primer dígito del primer sumando es 0 y el primer dígito del segundo sumando es 1. De acuerdo a la base decimal, 0 más 1 es igual a 1. Ahora verificamos si es que 1 se encuentra o no dentro de los dígitos permitidos en esta base. Como 1 sí pertenece a estos dígitos, no nos queda más que ubicar en el resultado el número 1. Continuamos con la siguiente columna de inmediato, para la cual tenemos que el dígito número 2 del primer sumando es 1 y el dígito número 2 del segundo sumando también es 1, de modo que la suma está definida por 1 más 1. De acuerdo con el sistema decimal, 1 más 1 es igual a 2, pero 2 no pertenece o no se encuentra dentro de los números permitidos en nuestra base. Así que procedemos de la siguiente manera. Como el resultado es 2, le restamos la base tantas veces sea necesario hasta obtener un dígito permitido en nuestra base, de modo que procedemos así: 2 menos 2 es igual a 0. Es por ello que como 0 ya es un número o dígito permitido en la base 2, hemos colocado 0 en el resultado. Pero debemos tomar en cuenta que para lograr esta operación tuvimos que restar al resultado anterior una vez la base. Eso significa que el acarreo es igual a 1, o lo que es lo mismo, que llevamos 1. Continuamos operando con la tercera columna y tenemos que el tercer dígito del primer sumando es 0 y el tercer dígito del segundo sumando es 1, de modo que la suma se define por 0 más 1. Esto es igual a 1, pero hay que tener en cuenta que ahora debemos sumarle el acarreo, o lo que llevamos al operar la columna anterior, que en este caso sería 1, de modo que 1 más 1, como ya vimos anteriormente, es igual a 2, pero al ser 2 un número no permitido en nuestra base, le restamos la base tantas veces sea necesario hasta obtener un dígito permitido. 2 menos 2 es igual a 0, y como restamos la base una vez, volvemos a llevar 1. Continuamos operando con la cuarta columna y tenemos 1 más 1, ya vimos que es igual a 0 en el resultado y llevamos 1. Pero ahora tenemos que sumar también el acarreo o lo que llevábamos de la columna anterior. Como tenemos 0 más 1, el resultado es 1. Continuamos operando con la siguiente columna, en la que tenemos 0 más 0 igual a 0 y más el acarreo o lo que llevábamos de la anterior columna es igual a 1. En la siguiente columna tenemos 1 más 0 igual a 1. En la siguiente tenemos 0 más 1 que es igual a 1. Y finalmente, para terminar con la última columna, tenemos 1 más 0 igual a 1. De modo que si sumamos los números binarios 1 0 1 0 1 0 1 0 más 0 1 0 0 1 1 1 1, obtenemos un resultado igual a 1 1 1 1 1 0 0 1. Resta. De igual manera, para este ejercicio que hemos tomado como ejemplo en la resta, vamos a apoyarnos en los mismos parámetros que para la suma. Primero, que las operaciones las vamos a realizar con el sistema convencional, que vamos a verificar que todos los dígitos o respuestas obtenidas estén o se encuentren dentro de los símbolos o dígitos permitidos en esta base, y a tener muy en cuenta en qué base estamos trabajando.
De inmediato comenzamos a operar, para lo cual primero identificamos los elementos de la resta, que son el minuendo, el sustraendo y la diferencia o resultado. Comenzamos a operar por la primera columna de derecha hacia izquierda, en la cual tenemos que el primer dígito del minuendo es 1 y el primer dígito del sustraendo también es 1, de modo que la resta se define por 1 menos 1. Esto, de acuerdo al sistema decimal, es igual a 0, y como 0 está dentro de los dígitos permitidos de la base 2, no hay más que colocar en la diferencia, en esta columna, 0 como respuesta. Continuamos operando con la siguiente columna, en la que tenemos 1 menos 0. Esto es igual a 1, y como 1 también pertenece a los dígitos permitidos en base 2, tenemos que la respuesta o diferencia en esta columna es igual a 1. Continuamos operando con la tercera columna y nos encontramos con 0 menos 1. Pero esto no es posible realizarlo, puesto que el minuendo es menor que el sustraendo, de modo que procedemos de la siguiente manera. Al minuendo le sumamos la base tantas veces sea necesario hasta que sea mayor al sustraendo. De modo que procedemos así: 0 más 2 es igual a 2. De modo que como el minuendo ahora ya supera al sustraendo, simplemente realizamos la nueva resta, que sería 2 menos 1 igual a 1. Pero debemos tener en cuenta que para llevar a cabo esta operación tuvimos que sumarle al minuendo una vez la base. Eso nos indica que debemos 1. Continuamos operando con la siguiente columna, en la que tenemos 1 menos 1 igual a 0. Pero a este nuevo resultado tenemos que restarle lo que debíamos de la operación en la columna anterior. De modo que tenemos nuevamente 0 menos 1. Ya vimos que no es posible, puesto que el minuendo es menor que el sustraendo. De modo que sumamos la base tantas veces sea necesaria al nuevo minuendo hasta que supere al sustraendo. De modo que tenemos lo mismo que en el caso anterior: 0 más 2 igual a 2, menos 1 igual a 1. Pero hay que tener en cuenta que para lograr esta operación, al resultado tuvimos que sumarle 2 hasta que sea mayor al nuevo sustraendo, que en este caso era lo que debíamos en la operación de la columna anterior. Por lo que volvemos en este caso a deber 1. Finalmente operamos con la última columna, en la que tenemos 1 menos 0, que es igual a 1. Y a este 1 debemos restarle lo que debíamos de la operación de la columna anterior, de modo que tenemos 1 menos 1 igual a 0. De modo que, si sustraemos al número binario 11011 el número 01101, obtenemos una diferencia o resultado de 01110. Multiplicación. Para el ejemplo de la multiplicación, vamos a tener en cuenta que la multiplicación se la lleva a cabo como todos ya la conocemos, de modo que 1 por un número es igual al mismo número, y 0 por un número es igual a 0. Entonces comenzamos de inmediato a operar identificando los elementos de nuestra multiplicación, que son el multiplicando, el multiplicador y el resultado. Comenzamos de inmediato multiplicando el primer dígito del multiplicador por el multiplicando, de modo que, como es 1 por el multiplicando, obtendríamos nuevamente el multiplicando, así que simplemente lo colocamos tal y como se encuentra en la parte superior, pero en la primera línea o primera fila del resultado. A continuación tenemos 0 por el multiplicando, que va a ser igual a 0, de modo que la segunda fila del resultado la llenamos con ceros. Y finalmente tenemos nuevamente 1 por el multiplicando, de modo que obtendríamos nuevamente el multiplicando y lo colocamos simplemente en la tercera fila del resultado. Ahora la multiplicación simplemente se ha convertido en una suma de 3 sumandos, para lo cual vamos de igual manera a comenzar sumando desde la primera columna del lado derecho. En esta columna vemos que solo tenemos 1, de modo que el resultado instantáneamente es 1. En la siguiente columna tenemos 0 más 0 igual a 0. En la tercera columna tenemos 1 más 0 más 1, ya sabemos que es igual a 0 y llevamos 1, de modo que en la siguiente columna tendríamos 0 más 0 más 0 más lo que llevábamos, que es igual a 1 el resultado. En la siguiente columna tenemos 1 más 0 más 1, ya vimos por qué es igual a 0 y llevamos 1, de modo que en la siguiente columna tendríamos 0 más lo que llevábamos igual a 1. Y en la última columna tenemos simplemente 1, de modo que el resultado es 1. Así que al multiplicar 10101 por 101, tenemos un resultado igual a 1101001.